Les quiero pedir un favor, porque a veces yo suelo hacer el ejercicio con mis amigos que nos vemos entre semana y les digo, ¿te acuerdas de la prédica del domingo? Y ya veo los ojitos grandes, la mirada gacha. No te tienes que acordar de memoria de las prédicas, pero sí te pido que no dejes pasar algo que Dios te quiere estar diciendo cada semana. Amén. No te tienes que acordar el título ni el orden, pero acordate de que Dios te quiere hablar. Amén. De lo que estamos hablando es de la palabra de Dios. Y el día de hoy tenemos un mensaje de parte del Señor muy importante para nosotros. Creo que digo esto cada semana, pero de verdad que hoy sí te diría, si es un día que vas a prestar atención al año, que sea hoy día. Si es un día en el que vas a guardar tu celular, que sea hoy día. Si es un día que no te vas a poner al día con el de al lado y te vas a poner al día con el Señor, que sea hoy día. ¿Amén? Amén. Ok, los 5 que están escuchando, les vamos a dar una oportunidad más. ¿Sí? Si un día al año vas a guardar tu celular y vas a prestar atención y participar de algo, que sea hoy día. ¿Amén? Amén. Ok, gracias. Porque hoy vamos a hablar de un tema, le he puesto un título medio ocurrente, pero que refleja de lo que hoy vamos a hablar. Y es defensores de la fe. ¿Pueden decir conmigo, defensores de la fe? Y como nos gusta hacer aquí en la iglesia, míralo al que tienes al lado o a la que tienes al lado y dile, tienes un llamado. Ser defensor de la fe. Bueno, vamos a hablar de una palabrita interesante. No sé cuántos han escuchado alguna vez esta palabra, persecución. ¿Han escuchado hablar de persecución? A ver, levanta la mano si has escuchado hablar de persecución. ¿Sí? No estamos hablando del tipo de persecución que le hace el adolescente enamorado al adolescente que no le gusta, ¿no ve? Ese es otro tipo de persecución. Ese tipo de persecución no hagas, ¿ya? Bueno, en términos cristianos, la palabra persecución se usa mucho, muy comúnmente, para referirse a lo que están atravesando hoy. Sí, hoy. A ver, ¿pueden decir hoy? Hoy, no ayer, no hace 1000 años, hoy. Muchos de nuestros hermanos alrededor del mundo, en Asia, en África, en el Medio Oriente. Algún purista por ahí va a decir, pero el Medio Oriente está en Asia. Sí, pero para que nos ubiquemos lugares, regiones nada más como ejemplos, nuestros hermanos hoy atraviesan persecución. Y este tipo de persecución es en los lugares en los que la iglesia está prohibida. Ser cristiano está prohibido y acarrea consecuencias reales. En algunos lugares cárcel, en otros lugares la muerte. En Pakistán, por ejemplo, la blasfemia contra el Corán tiene pena de muerte. Tú te animo a que entres y busques en internet, pon linchamiento Pakistán o pon blasfemia Pakistán y vas a ver que día a día, semana a semana, se está matando a personas simplemente por proclamar su fe, o ni siquiera por proclamarla, por tenerla, por tener fe. Y normalmente cuando hablamos de persecución pensamos en eso. Pero existe un segundo tipo de persecución, y es la persecución social. Es la presión que se ejerce sobre el cristiano para que deje de ser cristiano. Es la presión que se ejerce sobre el cristiano para que no lleve un estilo de vida cristiano. Es la persecución que se realiza sobre la iglesia, no por parte del Estado o la ley, sino por parte de la sociedad. Es un tipo de persecución popular. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Ok, Primera de Pedro, la carta de Primera de Pedro es muy relevante para nosotros hoy en Latinoamérica. A ver, ¿quiénes están despiertos? ¿De qué carta estamos hablando? Primera de Pedro, es una carta en la Biblia. Primera de Pedro trata con los hermanos que están atravesando una persecución no estatal, no legal,
sino una persecución social, una presión alrededor de ellos para dejar su fe. Y esta presión venía por medio de burlas, chismes, calumnias, y también por medio de decir: si eres cristiano te vas de la casa, o si eres cristiano me voy de la casa. ¿Sí? Pedro habla de este tipo de persecución, y esta persecución es una persecución que hoy en día está en aumento en nuestra sociedad. Amén. Entonces, cuando Pedro empieza a hablar de la persecución y animar a los hermanos a los que les escribe de permanecer firmes en la fe a pesar de la persecución, aterriza en un párrafo en Primera de Pedro capítulo 3, versículos 13 al 17. Primera de Pedro 3, del 13 al 17, es un párrafo, una idea, y es lo que hoy vamos a analizar. ¿Están listos? Gracias, hay 3. ¿Están listos? Ok, vamos a comenzar entonces a analizar lo que Pedro dice. Vamos a irlo desglosando parte por parte, pero primero vamos a darle una leidita general para entenderlo. Ok, dice así: y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Me van a disculpar, ahora sí me está haciendo frío. Voy a apagar estito. Ya, ahora sí. Ok, bueno. Primera de Pedro 3, 13 al 17. Pedro comienza con una preguntita en el versículo 3 y básicamente, ¿qué ha pasado? Me están jugando. Ahí, ok. Pedro comienza con una pregunta. Se ha rayado la computadora. Bueno, si haces el bien, ¿a qué le temes? Pedro comienza en el versículo 3 y dice esto: si haces el bien, ¿a qué le temes? Y entonces viene donde el Edu y le dice: Eduardo, si haces el bien, ¿a qué le temes? La versión que hemos leído, la NBI, traduce y dice: si se esfuerzan por hacer el bien, si se esfuerzan por hacer el bien, ¿quién les hará daño? Esa es la pregunta que hace. Si se esfuerzan por hacer el bien. El griego que está por detrás de esto es un poco más fuerte, es más contundente que esforzarte. Dice: si eres celoso de lo bueno. Si eres celoso de lo bueno. A ver, digan celoso. Las mujeres digan celosa. Ahora, es entendible que los traductores de la Biblia han escogido no usar la palabra celoso, porque hoy en día tiene una connotación negativa, ¿verdad? Celoso no es algo bueno hoy en día. Pero tenemos que entender de qué se está hablando aquí. Y es una palabrita griega, celotes. Celotes, y es alguien que está apasionadamente comprometido con una causa o con un punto de vista o con una perspectiva. Fíjate lo que te está diciendo: si eres celoso de lo bueno. ¿Qué te está diciendo? Si estás apasionadamente comprometido con lo que es bueno. ¿Están acá? Pedro escribe y dice: vale, si estás apasionadamente comprometida con lo que es bueno, ¿quién te va a hacer mal? Pedro viene y le dice a la Pati, si estás apasionadamente comprometida con la perspectiva de lo bueno, ¿a qué le tienes miedo? Entonces Pedro viene y nos recuerda y nos dice: si haces el bien, no si te esfuerzas por hacer el bien, ¿no ve? Si estás apasionadamente comprometido con el bien, ¿quién te va a hacer daño? Amén, ¿estamos aquí? Pero como Pedro nos conoce, el Espíritu Santo conoce al ser humano,
se adelanta a la siguiente pregunta y dice: ¿y si llego a sufrir? Si te estás comprometido con el bien, no tengas temor, ¿quién te va a hacer daño? Pero ¿y si estoy comprometido con el bien y sufro? Entonces, ¿qué? Y entonces él empieza a respondernos y nos dice lo siguiente en 1 de Pedro 3, 14 y 15, la primera parte del 15. Dice así: pero aunque lleguen a sufrir por causa de la justicia, son bendecidos. ¿Puedes decir bendecido? No tengan miedo de ellos ni se perturben, más bien santifiquen a Cristo como el Señor en sus corazones. Leámoslo juntos con convicción, ¿sí? A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3, vamos. Ok, ¿qué está diciendo aquí el Espíritu Santo a través de Pedro? Está diciendo lo siguiente: si eres apasionado, celoso de lo bueno, ¿quién te hará daño? Pero, abre una posibilidad. Si existiera la posibilidad de que haciendo el bien, de que siendo apasionado de lo bueno, llegas a sufrir, y Pedro nos da 3 respuestas. ¿Están listos? La primera: si sufres por la justicia, eres bendecido. Si sufres por la justicia, eres bendecido. Esto nos hace recuerdo al Sermón del Monte. Lean Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7. Jesús empieza el Sermón del Monte con las bienaventuranzas y dice: benditos son si son perseguidos por causa de la justicia. ¿Estamos aquí? No está diciendo que es la norma, está diciendo que es una posibilidad. Si haciendo el bien te hacen el mal, pues dice, eres bendecido. Lo normal es que quien hace el bien no sea activamente perseguido. Pero si llegara a ser perseguido, si llegaran a perseguirte por hacer el bien, pues cuéntate como bendecido. Número 2, lo siguiente que te dice: no temas. Puedes mirarlo al de al lado y decirle: no temas. No temas. Dice: no tengan miedos de ellos ni se perturben, dice Pedro. No tengan miedo de ellos ni se perturben. Y está citando Isaías 8, no lo vamos a leer, pero Isaías 8, 12 y 13, Pedro lo está citando en medio de cuando el imperio asirio vino a destruir el reino de Israel. Y Dios dice: no tengan miedo de ellos ni se perturben, más bien teman al Señor, dice Isaías. Pedro te recuerda y te dice: ¿sabes qué, Jairito? Si haciendo el bien eres perseguido, cuéntate por bendecido. Y segundo, no temas, Dios está en control. Amén. Dios está en control. Y luego continúa y nos dice lo que es el corazón de este párrafo. Es el centro de este párrafo. Es la idea central de este párrafo. Santifica a Cristo como el Señor en tu corazón. Una vez más, míralo al vecino y dile: santifica a Cristo como el Señor en tu corazón. Míralo al que te ha dicho y dile: tú también. La NBI lo traduce: honren en su corazón a Cristo como Señor. Pero va más allá de honrar en tu corazón a Cristo como Señor. El apóstol Pedro en el griego escribe y dice: santifica a Cristo como el Señor en tu corazón. ¿Qué es santificar? Apartar, consagrar, honrar. Apartar, consagrar, honrar. Santificar a Cristo como el Señor en el corazón simplemente significa consagrar por completo nuestro corazón a Cristo y honrarlo solamente a Él. Santifiquen a Cristo como el Señor en sus corazones. Está viniendo Pedro y te está diciendo: Edwin,
¿quién es el Señor de tu corazón? Si es Cristo, tienes que apartarte para Él, separar tu corazón para Él. No es solamente esfuérzate por honrarlo, es santifícalo como el Señor. En otras palabras, apártate de lo que no es de Él. Glorifícale solo a Él, hónrale a Él, obedécele a Él. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces Pedro escribe y dice así, lo estoy diciendo con nombres hoy día. Mira, dice: Anita, si haces el bien, si eres celosa, apasionada de lo bueno, ¿quién te va a hacer daño? ¿Quién te va a hacer daño? Pero luego se da la vuelta y lo mira al Davicho y le dice: pero Davicho, si haciendo si haciendo lo bueno llegas a sufrir, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar? Y te dice: siéntete bendecido, no temas, santifica a Cristo como el Señor de tu corazón. ¿Están aquí? Amén. Y inmediatamente entonces viene y dice: sean defensores de la esperanza. Sean defensores de la esperanza que hay en ustedes. Primera de Pedro 3:15, la segunda parte del versículo dice así: estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Cómo funciona esto, compañeros? Viene Pedro y lo mira al Mauri y le dice: Mauri, si eres celoso de lo que es bueno, ¿quién te va a hacer daño? No celoso de otras cosas, celoso, apasionado, comprometido con lo que es bueno. Pero si llegas a sufrir por hacer el bien, ¿qué vas a hacer? ¿Qué dice? Siéntete bendecido, no temas, santifica al Señor en tu corazón. Y entonces dice, ahora se vuelca hacia aquellas personas que te están procurando el mal. Acuérdense que aquí estamos hablando de persecución social, no estatal, no legal, social. Hay gente a tu alrededor que está molesta con tu cristianismo, que está molesta con tu fe, que está molesta con tu estilo de vida. Y entonces Pedro viene y te dice: estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Este pasajito consta igual de 3 pequeñas partes. ¿Cuál es nuestra actitud? Primero hemos visto hacia Dios. Hacia Dios hemos visto nuestra actitud es: me considero bendecido, no tengo miedo, santifico a Cristo como el Señor de mi corazón. Y ahora, ¿qué hago hacia los demás? Hacia los que me piden cuentas de mi fe. Y dice así, lo primero: estén siempre preparados para responder. Estén siempre preparados para responder. La palabra, escúcheme bien, porque este es el centro de lo que hoy queremos hablar. El corazón de todo el párrafo es: santifica a Cristo como el Señor de tu corazón. Si no santificas a Cristo como el Señor de tu corazón, hemos empezado mal. Has empezado la carrera tropezándote. ¿Quién es el Señor? Es Cristo. ¿Quién es el Señor? Cristo. ¿De dónde? De mi corazón. Lo santifico, me aparto para Él. Amén. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Ahora, la segunda parte es: estén preparados para responder. Esta palabrita responder es la palabra griega apología. Estén siempre preparados para presentar una apología. Y esa palabra quiere decir presentar una defensa razonable. Este versículo no nos enseña o no nos está diciendo que seas respondón. Te está diciendo que seas capaz de defender tu esperanza, capaz de presentar una defensa de aquello que vives y crees, que seas capaz de expresarlo. ¿Estamos aquí? Amén. Todo creyente debe estar siempre listo para presentar una defensa razonable.
¿Se están durmiendo o están aquí? Hola, alguien ha dicho, me estoy durmiendo. Santifica a Cristo como el Señor de tu corazón y está siempre listo para presentar una defensa razonable. ¿Ante quién? ¿Ante quién? A todo el que les pida razón. ¿A quién? A todo el que les pida razón. ¿Qué quiere decir el que les pida razón? Está hablando de alguien que viene ante ti y te dice, ¿por qué eres cristiano? Está hablando de alguien que viene ante ti y te dice, ¿sabes qué, Bernabé? Yo no creo que Jesús haya existido. Está hablando de alguien que viene ante ti y te dice, Don Freddy, la Biblia no es verdad. No está hablando aquí de que compartas tu testimonio. Hay momentos en los que es efectivo y es bueno compartir tu testimonio. ¿Qué es compartir tu testimonio? Es contar cómo Cristo te fue revelado y cómo llegaste a Dios. ¿Amén? Pero aquí no está hablando de eso. No está hablando de cuando tienes la invitación de Dios a compartir tu testimonio, a predicarle a alguien. Está hablando de los momentos en los que viene alguien a cuestionar tu fe, a decirte por qué crees, en qué te basas, qué crees. Empezaremos por ahí. Y Pedro nos recuerda y nos dice, estén siempre preparados a presentar una buena defensa ante todo aquel que les pida razón. ¿Razón de qué? De la esperanza que hay en ustedes. ¿Razón de qué? De la esperanza que hay en ustedes. Es bien interesante que Pedro no escoge las palabras y no dice de presentar defensa ante todo aquel que les pregunte sobre su fe, sino ante todo aquel que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. En el contexto de Pedro son intercambiables. Fe y esperanza son intercambiables. Pero ¿sabes qué? El juego de palabras es intencional por lo siguiente. Porque la fe del cristiano se fundamenta en una esperanza. Nuestro fundamento es una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Que Cristo regresa. ¿Estamos aquí? El cimiento de la fe cristiana es la resurrección de Cristo. Es el hecho de que Cristo resucitó. Y la iglesia proclama durante 2000 años que Cristo resucitó. El apóstol Pablo escribe y dice, si Cristo no ha resucitado, seguimos muertos en nuestros pecados, en vano tenemos fe y somos dignos de lástima. El apóstol Juan escribe y dice, si alguien niega que Cristo ha resucitado, entonces tiene el espíritu del anticristo. El fundamento de la fe cristiana es el hecho de que Cristo resucitó. Es un hecho histórico y es un hecho espiritual. No es una mera creencia, no es una mera idea, no es pensamiento positivo. Hay una pregunta histórica con la que todos tienen que lidiar y es el hecho de que la tumba estaba vacía. Si tú lees los registros del primer siglo, no solo los 4 evangelios cristianos, si tú lees las respuestas seculares del primer siglo, te vas a encontrar con el hecho de que la tumba estaba vacía. Nadie negó que la tumba estaba vacía. Los líderes religiosos del pueblo judío tuvieron que buscar una respuesta. La respuesta fue sobornar a los guardias para que digan que se habían robado el cuerpo. Los apóstoles que salieron corriendo asustados y se fueron de nuevo a pescar y a vender, renunciando a todo lo que habían pensado que creían,
se encontraron un día con el Señor resucitado. Y ese Señor resucitado fue el motor que llevó a estos 12 cobardes a dar su vida por el Señor. Pablo era un perseguidor acérrimo de los cristianos. ¿Por qué? Porque para él era una blasfemia y una locura decir que un ser humano puede resucitar y ser ascendido al cielo. Y ese mismo Pablo, que perseguía acérrimamente a la iglesia, tiene un cambio de 180 grados y se vuelve el perseguido por amor a quien él perseguía. ¿Están siguiendo? Amén. La fe cristiana descansa sobre el hecho de la resurrección. El hecho de la resurrección es el fundamento de la fe. ¿Cuál es la esperanza de la fe? Es que aquel que resucitó hizo una promesa, que así como él resucitó, nosotros también vamos a resucitar con él al final de los tiempos. Que así como él se fue, él también volverá. Y tú tienes que tomar la decisión fundamental: o lo tomo o lo dejo. Pero la fe cristiana sin esos dos componentes no es fe cristiana. Puede ser moralidad cristiana, puede ser ética cristiana, puede ser filosofía cristiana, pero no es fe cristiana. La fe cristiana, con todas sus variantes, descansa sobre estos dos hechos fundamentales. Cristo resucitó, y así como resucitó, Él prometió regresar y resucitarnos con Él. ¿Estamos aquí? Amén. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Que si haces el bien, ¿quién te hará daño? Dice Pedro. Pero si te llegan a hacer daño haciendo el bien, tienes una esperanza. Tienes una esperanza. Y entonces viene y te dice: Gaby, está siempre lista a presentar una buena defensa ante todo aquel que te pida razones de esa esperanza. Por eso el tema de hoy se llama Defensores de la Fe. Porque esta carta no fue escrita a los pastores, a los apóstoles, a los ancianos de la iglesia. La carta de Pedro fue escrita a la iglesia. ¿Estás aquí? Amén. Entonces míralo una vez más al que tienes al lado y dile: te están hablando. Porque Pedro te la escribió para ti. Y el que inspiró a Pedro fue el Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? Y entonces tenemos una orden divina. Consiste en estar siempre preparados para presentar defensa de nuestra esperanza a todo aquel que pida razón de la misma. Esto significa estar siempre preparados para defender nuestra fe en Cristo como Señor hasta el día de su regreso. La pregunta obvia para cada uno es: ¿estás preparado? Lógicamente el Espíritu Santo te va a dar palabras, pero ojo que aquí hay una orden de parte de Dios, que es: prepárate, alístate. Y ¿sabes qué? Venir un domingo al mes a la iglesia no califica como para estar preparado. Venir al domingo y durante los 45 minutos de la prédica estar en el celular y el reloj no califica para estar preparado. Si santificas a Cristo como el Señor de tu corazón, vas a querer más de Él. Amén. Vas a querer más de Él. Vas a buscar más de Él. Y vas a aprovechar las oportunidades de estar preparado para que cuando alguien te pida razón de tu esperanza, le puedas dar razón. Nuevamente, esto no está enfocando hacia ti. A ti, la convicción del Espíritu Santo nadie te la va a quitar. La obra del nacimiento que el Espíritu Santo ha hecho en ti, nadie te la va a quitar. No importa que el mundo se caiga, tú tienes que tener convicción de tu fe. Pero aquí está hablando de la capacidad que tienes de presentarle a otro esa convicción. ¿Estamos aquí? Amén.
No es una cosa hacia ti. Si tú has santificado a Cristo como el Señor de tu corazón, nada te lo va a quitar, nada ni nadie. Y sí, Lucas promete que el Espíritu Santo te va a dar palabras cuando te pidan cuentas de tu fe. Es verdad, el Espíritu Santo te va a dar palabras. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo ya te dio una palabra hace 2000 años por medio de Pedro y te dijo: prepárate. Amén. Ahora te toca hacerle caso. Me toca hacerle caso. Y lo último que Pedro dice: nuestra actitud al presentar la defensa. Nuestra actitud. Porque es fácil entonces que nos volvamos gallos de pelea, ¿no ve? ¿Sí? Pero dice así, versículo 16: pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia. Prepárate a presentar defensa de tu fe a todo aquel que te pida razón de tu esperanza. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Reflejando el fruto del Espíritu Santo, con gentileza y respeto. ¿Sabes qué? El objetivo no es ganar peleas y perder vidas. El objetivo es ganar batallas y vidas. ¿Estás aquí? Amén. El objetivo no es ganar peleas y perder vidas. El objetivo es ganar batallas y ganar vidas. Amén. El objetivo final no es que ganes el debate, es que no pierdas a la persona. Amén. Pero también ganar el debate. Y háganlo con la conciencia limpia. ¿Y sabes qué? Esto lo he puesto ahí a propósito para no olvidarme. Porque es lamentable ver cuántos cristianos hoy en día aman hablar de Dios, pero no lo aman a Él. Es triste ver cuánta gente ama hablar de Dios, pero no ama a Dios. Y el ejercicio más fácil de esto es entrarte a Facebook un rato y vas a ver cuánta gente publica sobre Diosito. ¿Cuánta gente? Diosito aquí, Diosito allá, y Diosito arriba, y Diosito abajo, y Diosito al medio, y Diosito adentro. Parecen reggaetoneros, ¿no ve? Pero sus vidas no santifican a Cristo como el Señor de sus corazones. Y nadie es perfecto. No estoy diciendo que seas perfecto y que camines sobre las nubes y que tengas una aura que irradie de ti. Todos somos humanos. Pero ¿cómo vives? ¿Cómo vivo? Esa es la pregunta. ¿A quién busco? ¿Quién gobierna mi vida? ¿Quién informa mis decisiones? ¿A quién sigo? ¿A quién priorizo? ¿Quién está primero? ¿Que Wisterman se vuelva a hacer dar paliza el domingo o tener un tiempo con Dios? Ay, los wistermanistas ya me están mirando feo. Pero de verdad, ¿qué tan apasionados somos por Bolívar o Bilster? ¿Qué tan apasionados somos ya me olvido los nombres de los reggaetoneros de moda? ¿O por las bandas de antaño que sabían tocar música de verdad? ¿Qué tan apasionados somos, en otras palabras, por las cosas de este mundo versus Dios? Te aseguro que te sabes de memoria todas las películas de Marvel y todos los personajes de Marvel. Pero si te pregunto de quién hablan los primeros 9 capítulos de Génesis, no tienes la más remota idea. Y te lo pongo fácil porque son poquitos personajes, ¿no ve? No es condenatorio, no me lo tomen a mal, pero la pregunta es esta, la pregunta que me tengo que hacer yo, nos tenemos que hacer todos nosotros. ¿A quién amamos? ¿A quién amamos? No estoy diciendo que no veas las películas de Marvel, que no vayas al partido de Wilstermann o del Bolívar. No estoy diciendo que no te guste escuchar rock o reggaetón o lo que te guste. Bueno, reggaetón no, ya. Pero no estoy diciendo que no te gusten o que no hagas esas cosas. Estoy hablando de prioridades, de objetivos. Amén. ¿Están aquí? Hola. Amén. Con la conciencia limpia, dice Pedro, manteniendo limpia conciencia. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Dice así:
para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Ay, es cristiano pues. Ay, cristianito había sido. ¿No ve? Pero ¿y qué vaina si lo que dicen es verdad? El cristiano es el último en llegar, el primero en irse, el que no hace su trabajo, el que se olvida todo, el mediocre, el que pide más permisos que todos los demás, el más problemático, el más protestón, el más chismoso. Ahí no es calumnia, ahí requiere arrepentimiento. Pero si tú obras como hijo de Dios y bien dicen, es que es cristiano, vas a decir como Pedro dice que digas: sí soy, ven, nos sentaremos, ¿de qué me acusas? Estoy con mi conciencia en paz, soy celoso de lo bueno, amo a mi Dios. Si eso te molesta, perdóname, pero mi conciencia está limpia y es Dios el que justifica. ¿Me están siguiendo? ¿Estamos aquí? ¿De quién no han hablado mal? Si yo les diría la sarta de cosas que han dicho de mi persona, de Diego, y más de una vez nos hemos parado en una simple cuestión: ¿sabes qué? Si nuestra conciencia está limpia, vamos a volcar la otra mejilla, es Dios el que justifica. Amén. Y si me he equivocado, voy a pedir perdón. Amén. Y Dios es el que justifica. Pero ten la conciencia limpia. No te dediques a hablar de Dios, amalo a Él y habla de Él. Amén. Este es el resultado de ser un creyente de integridad que ama a Cristo y que está preparado. Al final del día, toda persecución social caerá por tierra, ya que el mismo testimonio de vida de la persona y su misma habilidad de defender su fe de manera veraz pero humilde lo reivindicará del calumniador. Amén. Amén. Y Pedro cierra entonces el círculo de esta manera. Pedro comienza este párrafo con una pregunta, con una opción hipotética, y dice: ¿y si llego a sufrir por hacer el bien? Versículo 14, 1 Pedro 3:14. ¿Y si llego a sufrir por hacer el bien? Versículos 15 y 16 te responden: si llegas a sufrir por hacer el bien, Oscarito, te dice el Espíritu Santo, ¿qué vas a hacer? Dice, ¿qué vas a hacer? ¿Sentirte bendecido? ¿No temer? ¿Santificar a Cristo en tu corazón? ¿Prepararte para presentar una buena defensa de tu fe ante todo aquel que te pida razón de tu esperanza? Y tener la conciencia limpia para que cuando te calumnian queden avergonzados ellos y no tú. Amén. Y entonces cierra el círculo y termina diciendo esto: y si llegara a ser la voluntad de Dios que sufras, es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. ¿Podemos ponernos de pie? Quiero que me entiendas que aquí no te está diciendo vas a sufrir por hacer el bien. Está diciendo, y si llegara a suceder, y ya que está en camino, Dios lo agarra al Cris, Pedro, y dice: Cris, y si llegara a suceder que al final de todo, sí, Dios permite que atravieses un mal rato, ¿qué es mejor? ¿Atravesar un mal rato por hacer el bien o por hacer el mal? La respuesta de Pedro es categórica. La respuesta de Pedro es directa y dice: ¿sabes qué? Si acabas sufriendo por hacer el bien, Dios te va a restaurar. Pero si sufres por hacer el mal, la consecuencia es justa. ¿Estás aquí? Si al final te calumnian, te atacan, te apuntan con el dedo y te molestan por hacer el bien, Dios te va a restaurar. Pero si te atacan, te molestan y te apuntan con el dedo por hacer el mal, es el resultado de las acciones. ¿Estamos aquí?
Hemos hablado de ser defensores de la fe. El corazón de este pasaje es: santifiquen a Cristo como el Señor de sus corazones. Una vez más, míralo al de al lado y dile: santifica a Cristo como el Señor de tu corazón. Y luego hace un llamado a ser defensores de la fe. ¿Cómo se defiende la fe? Dando una defensa razonable de nuestra esperanza, haciendo el bien y no el mal, teniendo la conciencia limpia. Hemos dicho que Primera de Pedro es una carta muy importante para el cristiano de hoy. Muchas veces los creyentes de hoy se ven desesperanzados ante el aparente aumento de la maldad, la inmoralidad, la incredulidad y demás fuerzas del mal. Por otro lado, es triste ver que esta sea una de las generaciones más iletradas en términos bíblicos. Hay muchos cristianos, pero muy pocos siervos de Dios que santifican a Cristo como el Señor de sus corazones. Además, el mundo actual nos presenta una paradoja. Al mismo tiempo que las iglesias están cada vez más llenas, el mundo parece tolerar menos al cristianismo y la persecución moral de los valores tradicionalmente cristianos está a la orden del día. Antes tú podías ser no cristiano y vivir en una sociedad cristiana. Ahora puedes llamarte cristiano y vivir en una sociedad no cristiana. ¿Qué quiere decir eso? Que las iglesias están cada vez más llenas, pero el estilo de vida que demanda la palabra de Dios es cada vez más ajeno a la sociedad. A eso se suma que muchos de nosotros hoy somos iletrados en términos de Dios. Todos se conocen la última canción o la última prédica de Dante Gebel, pero muy pocos saben abrir sus Biblias. Necesitamos tener literatura bíblica en nuestras vidas. Pero ante estas situaciones, 1 de Pedro 3:17 nos brinda un plan de acción sumamente importante. Todo creyente en Cristo debe tomar esto muy en serio. Y Pedro nos dice, número 1, sean amantes de lo que es bueno, comprométanse con esto. Puedes decir conmigo: voy a ser amante de lo bueno. Segundo, Pedro dice: si por hacer lo que es justo, lo que es correcto, el mundo los persigue, siéntanse bendecidos por Dios. Puedes decir: soy bendecido por Dios. La persecución moral y social no es algo nuevo. Nuestros hermanos del primer siglo ya la vivieron y ¿sabes qué? La superaron. Y la iglesia sigue viva hoy igual que ayer. ¿Puedes decir: tengo victoria? Pero ante un mundo hostil no puedes bajar la guardia. Di: no voy a bajar la guardia. Dale a Cristo el primer lugar en tu vida. Haz de Él tu Señor. Santifica a Cristo como el Señor en tu corazón. Puedes decirlo una vez más: voy a santificar a Cristo como el Señor de mi corazón. Capacítate para que puedas presentar defensa ante los cuestionamientos de los demás. Me voy a capacitar. Pero hazlo con la actitud correcta y sobre todo con la conciencia limpia. Si sigues este plan de acción, serás reivindicado de todo ataque y calumnia y tus perseguidores serán avergonzados. Al final de cuentas, si llegas a experimentar un mal rato, es mejor que este sea por haber hecho lo bueno que por haber hecho lo malo. Amén, iglesia. Amén. Entonces puedes decir una vez más conmigo: voy a santificar a Cristo como el Señor de mi corazón. Y voy a responder al llamado de ser un defensor de la fe. Con gentileza y respeto. Con la conciencia limpia. ¿Oramos? Señor, te damos gracias el día de hoy. Gracias, amado Padre, por tu infinito amor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado un plan de acción para el mundo de hoy.
Gracias, Señor, porque tú nos has hecho recuerdo que no importa que vivamos en un mundo que niega la fe o que busca otro tipo de vida, tú, Señor, estás con nosotros. Tú, Señor, tienes victoria. Tú nos preparas, nos fortaleces, nos levantas, nos das esperanza. Como cantamos al principio, nos das paz, nos das seguridad. Tú tienes el control de todas las cosas, pero en medio de eso nos das un desafío. Sean defensores de la fe. Estén listos a presentar defensa de la fe. Estén listos a presentar defensa al que les pida razones de la esperanza que hay en ustedes. Señor, ayúdanos a enamorarnos de ti, a amarte, a apasionarnos por ti, a buscarte a ti, al punto de que te conozcamos tan bien y tan de cerquita, que cuando alguien pone en duda nuestra esperanza, podamos decir: mi esperanza no tiene dudas, porque está garantizada por aquel que resucitó de entre los muertos. Señor, que estemos tan apegados a ti, que podamos tener una conciencia buena y limpia, y que cuando algo viene y mancha nuestra conciencia, cuando el pecado en la carne nos gana, podamos rápidamente decir: Señor, perdóname, límpiame, restáurame, y podamos seguir caminando tomados de tu mano. Que hagamos a un lado la vida de contiendas, de chismes, de inmoralidad, de todo lo que nos pueda apartar de ti. No que seamos unos santurrones religiosillos, que seamos un grupo de personas enamoradas del amor de Dios. Te damos gracias, Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Amén. Le damos un aplauso al Señor, ¿les parece? Espero que haya sido de gran bendición la palabra que acabamos de escuchar y que puedan mantenerla en su corazón durante toda la semana. Nos vemos el próximo domingo. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales.